Bienvenidos. Ahora hablaremos sobre la acción voluntaria y su especificación moral. Entenderemos como acción voluntaria al comportamiento específicamente humano, gobernado por la razón y la voluntad. La palabra acción indica que una persona, animal o cosa, material o inmaterial, está haciendo algo, está actuando, de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa. En ética, al referirnos a acción entenderemos que procede de un principio intrínseco con conocimiento formal del fin, y se aplicará específicamente a la persona humana. Esta definición tiene algunos elementos. Número 1. Procede de un principio, la acción que tiene su origen en una facultad apetitiva del sujeto, es decir, de un principio operativo que está dentro de él. Por ello, la acción voluntaria se distingue de la acción coacta o violenta, que es la acción originada por la violencia de una causa exterior al sujeto contra la inclinación o el deseo de éste. Número 2. Existe conocimiento formal del fin siempre que el sujeto agente conoce aquello en vista de lo cual, el fin, realiza la acción y que lo conoce expresamente bajo la razón de objetivo de su obrar, valorando su conveniencia en cuanto tal, de modo que este conocimiento y esta valoración son el origen inmediato de la acción. Sin conocimiento formal del fin no hay acción voluntaria en sentido rigoroso, aunque en el caso la acción procediese de algún modo de voluntad, cuando se ignora lo que se hace, no se obra voluntariamente. Número 3. El término fin expresa genéricamente el objeto propio de la voluntad. Fin significa bien en sentido práctico, siendo el bien, aquello a lo que toda acción tiende, y la acción es la expresión de la tendencia del sujeto hacia el bien. Se debe tener en cuenta que, no todo lo que se desea es realmente bueno en sentido moral, porque moralmente bueno es solamente un término de los deseos rectos, es decir, de los deseos ordenados y corregidos pro la razón. Ejemplo, el enfermo muere en una operación quirúrgica realizada correctamente, hay muerte, pero no hay acción de matar por parte del médico. Como consecuencia, la acción humana no puede ser descrita como un hacer externo separado del propósito interior del que procede y que lo inspira. El propósito interior deliberado es como el alma de la acción, su interioridad viva, sin la cual no hay acción humana, unidad entre la conducta externa y proyecto interior. Esto implica desde el punto de vista ético, que valorar una acción es valorar la tendencia o propósito interior deliberado que constituye como acción humana dotada de significado. El modo específico de la voluntad de tender hacia un fin se llama voluntariedad, y se caracteriza por las siguientes notas. Número 1. La voluntariedad es consciente, porque la tendencia del acto hacia el objeto es proyectada deliberadamente por el sujeto. Ser consciente no significa solamente que se tiene conciencia de la acción voluntaria, ya que también se tiene conciencia de procesos carentes de voluntad, latido del corazón, etc. Número 2. La voluntad es guiada y ordenada por la razón. La acción y el bien hacia los que ella tiende son presentados y valorados por la razón práctica, y en este sentido, son constituidos por ella. El finalismo tendencial adquiere en la acción voluntaria la forma de propósito elaborado por la razón. Número 3. La voluntariedad es activa, es una acción, y no una pasión, porque la relación establecida entre el sujeto voluntario y el objeto es decidida y puesta por aquel. Número 4. La voluntad es autorreferencial. Toda acción voluntaria además de tender hacia un bien revierte sobre el sujeto personal. No es posible, por ejemplo, robar sin aprobar el robo que se realiza, y por tanto, sin hacer de sí mismo un ladrón. Es necesario distinguir entre dos tipos de actos voluntarios, los actos ilícitos y los actos voluntarios imperados. Primero tenemos a los actos voluntarios ilícitos, son actos ejercidos directamente por la voluntad, amor, odio, etc. La persona como ser espiritual toma postura ante un objeto, con la independencia que la realización del objeto esté o no esté en su poder, amar u odiar, deseando que el ser amado u odiado tenga éxito o fracaso sin que se pueda hacer nada para promover u obstaculizar los éxitos o fracasos, es la actividad ilícita propia de la voluntad en su potencia espiritual.
Luego están los actos voluntarios imperados, son los actos realizados inmediatamente por una facultad diversa de la voluntad, inteligencia, los brazos, ojos, etc. Bajo la influencia y la moción de la voluntad, y así leer un libro, golpear la mesa, son acciones voluntarias imperadas. Los actos ilícitos, alma de la acción, tienen gran importancia, porque son el principio y el fundamento de los actos imperados, cuerpo de la acción. El concepto acción voluntaria no solo se aplica al querer o al hacer voluntario, sino también al no querer y al querer no hacer, es decir, a lo que comúnmente llamamos omisiones. Este concepto de omisión es éticamente relevante cuando determinadas situaciones exigen un comportamiento que, sin embargo, no se realiza, cuando queda defraudado quien razonablemente esperaba algo de nosotros, cuando se trata de omisiones reprobadas por la ley moral o civil. La persona es responsable de que las cosas tomen un curso que ella podía y debía haber impedido. Acción perfectamente voluntaria es aquella que cumple plenamente las condiciones de la acción voluntaria, cuando la persona advierte lo que hace y consiente plenamente en su acción. La imperfección del acto voluntario se origina de dos modos. Número 1. Presencia imperfecta del conocimiento formal del fin en el momento de la acción. Puede ser debido a causas o situaciones que dificultan, en el momento en que se obra, que el conocimiento del fin poseído informe la acción. Esto puede ser por diferentes causas, entre algunas de ellas se encuentra la somnolencia o la ebriedad, pero pueden ser otras. Número 2. Imperfección del movimiento de la voluntad hacia el objeto, porque éste posee también aspectos que causan repugnancia, titubeo, etc. Poseen carácter de deseabilidad y de signo contrario, a la vez positivo y negativo. Ejemplo, acción honesta, pero dolorosa, acción placentera, pero éticamente reprobable, acción ventajosa, pero injusta. Cuando la persona no toma postura decididamente ante esos valores de diverso género, se produce una situación de lucha que puede resolverse en un movimiento voluntario deficiente, puesto que el sujeto no acaba de decidirse. La acción no voluntaria significa simple privación de voluntariedad, sobre todo por falta del conocimiento formal del fin, ignorancia de las circunstancias concretas de la acción, principalmente de su objeto. Ejemplo, ¿quién utiliza un árbol para hacer ejercicios de puntería, y hiere a una persona, cuya presencia junto al árbol no había sido advertida? La acción involuntaria añade un elemento más al de la acción no voluntaria, contrariedad u oposición de la acción involuntaria al acto o a la disposición habitual de la propia voluntad, violencia o ignorancia. Se da cuando se siente el dolor al comprender lo que se hizo involuntariamente. Acciones mixtas son realizadas por las personas completamente sanas, en que se verifica una mezcla de voluntariedad e involuntariedad. Estas acciones mixtas tienen algunas características. Número 1. Son en principio acciones libres y psicológicamente normales, pero que no responden a una libre iniciativa de la persona. Número 2. Se toman a causa de situaciones difíciles, y no sin vencer una notable repugnancia, pero se oponen a sus deseos, y no se realizarían fuera de esa situación. Número 3. La contrición de la situación puede a veces atenuar la responsabilidad, sin suprimirla y solo desaparece la responsabilidad moral si el terror u otra pasión causada por el peligro cercano impidiese de modo completo el uso de la razón. Ahora estudiaremos la acción en relación al objeto de la voluntad. En su aceptación más restringida, el término fin es solo un tipo de bien. Existen diferentes clases bienes, entre ellos el fin, que es lo que en el momento de obrar se presenta como bueno o deseable en sí mismo, esto es, lo que tiene interés en sí y por ello puede ser en sí mismo principio de la actualización, objeto, de la voluntad y término de ella. Una vez se consiguió el fin que dio origen a un acto de voluntad, ese acto voluntario termina. La razón general del fin tiene dos modalidades. 1. Lo honesto, objetivamente buena y digna de ser amada. 2. Lo deleitable, querido en sí misma porque se presenta como placer, satisfacción, alegría, etc. La voluntad puede tener también como objeto un bien que ya no es fin restringido, pero que se relaciona con este, y por eso queda dentro del objeto de la voluntad.
Este tipo de bien es querido en el momento en que se obra, se presenta como ordenado a la realización o consecución del fin. Es querido, pues, en virtud de otra cosa, en virtud del fin para cuya consecución es idóneo. Por lo que se llama bien finalizado. La distinción entre el bien como fin y bien finalizado está relacionada, aun sin llegar a responder plenamente, con la que existe entre los actos de la voluntad llamados intención y elección. Por un lado, se encuentra la intención, acto ilícito de la voluntad que consiste en el querer eficaz de un fin que, en su realidad fáctica, está distante de nosotros, de modo que no resulta inmediatamente realizable o alcanzable, sino que es querido como algo que ha de ser alcanzado a través de otras acciones. El discernimiento de la intención requiere una descripción exacta de la acción humana. Por otro lado, está la decisión o elección, es el acto ilícito de la voluntad que tiene por objeto lo inmediatamente operable en vista de un fin intentado. La distinción entre intención y elección no romper la unidad del obrar. Es verdad que la intención puede darse separadamente de la elección, como sucede cuando una persona decide perseguir un fin que será alcanzado en el futuro sin pensar todavía en los medios que empleará. Pero normalmente la intención y elección son dos momentos inseparables del mismo movimiento voluntario. La voluntad se propone alcanzar un fin a través de determinados medios, y entonces hablamos de intención, o decide realizar determinadas acciones en vista del fin que se ha prefijado, y entonces hablamos de elección. La intención es un principio, al que debe añadirse un recto discernimiento acerca del modo concreto de realizarlo. Puesto que solo un momento particular de la organización y proyección interior de la acción. La selección de lo que se ha de hacer aquí, y ahora para realizar una intención presenta a menudo nuevas dificultades y resistencias que han de ser vencidas. La elección, presuponiendo y atesorando el significado ético de la intención, añade nuevos elementos. La intención se hace realidad a través de decisiones acertadas. Ahora es el momento de hablar sobre la especificación moral de las acciones. Para explicar la especificación moral de las acciones voluntarias se muestran algunos ejemplos. El médico se sirve de la definición y clasificación de las diversas patologías, diabetes, tuberculosis, gastritis, etc., para identificar las enfermedades sobre la base de los síntomas que observa. También el juez dispone de la definición de las diversas violaciones de la ley, fraude, robo, evasión de impuestos, etc., para juzgar los comportamientos sobre los que debe pronunciarse, absolviendo o condenando a su autor. De modo análogo, la ética define las virtudes, los vicios y sus actos propios a fin de ofrecer orientaciones útiles para el comportamiento moral y para su valoración. Cada uno de estos aspectos constituyen una especie moral, tipo o clase de acción moral, y el problema de la especificación moral es el de saber qué aspectos de un comportamiento concreto, intención o elección, determina su encuadramiento bajo uno u otro de estos conceptos. Es importante plantearnos que son propiamente susceptibles de especificación moral las acciones voluntarias y no simplemente como acciones físicas. En el estudio de la especificación moral, a este propósito deliberado, concebido y valorado por la razón práctica que guía la acción, se le llama objeto de la acción voluntaria, de cualquier tipo que sea. El objeto de la acción es el bien real o aparente que contiene esa acción para quien la elige, lo que en esa acción le resulta conveniente, y explica inmediatamente que el sujeto realice esa acción y no otra. Ejemplo, la acción moral homicidio voluntario consiste en realizar una acción idónea para causar la muerte. Se presupone, por tanto, la decisión de causar la muerte de tal persona. Si se realiza, en cambio, una acción idónea para causar cierto daño, una bofetada, por ejemplo, y por accidente la persona cae al suelo, se golpea la cabeza y muere, hay homicidio, pero no homicidio voluntario. La acción moral anticoncepción consiste en la actuación, por cualquier medio, del propósito de hacer infecunda una relación sexual libremente realizada. Si en caso de guerra, una persona toma un fármaco anovulatorio porque prevé que puede sufrir violencia sexual, no se realiza la acción moral anticoncepción, sino otra diversa. En la práctica nos encontramos con acciones que alguien realiza con una determinada intención y en unas circunstancias concretas.
Intención y circunstancias influyen también en la especificación moral de la acción. Al hablar de intenciones nos referimos a la intención del fin por el que se ha elegido la acción realizada, pero hay también intenciones secundarias. Por ejemplo, alguien puede ayudar al necesitado, porque considera que en sus circunstancias concretas es justicia, pero a la vez se le facilita, porque sabe que su conducta será reconocida por personas cuya aprobación desea. En este caso, la intención que mira la justicia es la principal y determinante, la que mira a la alabanza es secundaria y no esencial, es una circunstancia. La intención o intenciones secundarias no son las únicas circunstancias moralmente significativas. Hay que considerar también las siguientes características o cualidades de la persona que obra. No tiene la misma moralidad el falso testimonio de un notario que el de una persona privada. Cualidad y cantidad del objeto sobre el que versa la acción. La cantidad de lo robado modifica la gravedad del robo. Lugar en que se realiza la acción. No se califica del mismo modo una determinada acción realizada en un lugar público que en un lugar privado. Medios empleados. Se distingue, por ejemplo, entre el robo a mano armada y el hurto que se realiza sin violencia. Modo moral en que se realiza la acción. Realizar un acto con deliberación plena o en un momento de fuerte presión, etc. Cantidad y cualidad del tiempo. Duración. Acción realizada en tiempo de guerra o de paz, etc. Es circunstancia aquella característica que no tendría ninguna relación con el orden moral si no acompañase a algo que por sí mismo ya posee una relación de conformidad y oposición con las virtudes. Por ejemplo, el ser mucho o poco dinero solo es moralmente significativo si se trata de dinero robado, es decir, como cantidad de lo robado. Puede ampliar este contenido en el libro Ética General de Rodríguez Luño desde la página 175 a la 194. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de aprendizaje.